Poképasta Pokémon de la TED Púrpura. Siempre he visto cómo la gente encuentra copias extrañas de juegos de Pokémon. Es extraño. He oído historias de personas que han encontrado copias extrañas de juegos de Pokémon de la vieja generación que se vuelven espeluznantes o tienen fallos. Me pregunto por qué la gente las haría o si simplemente se han pirateado y cómo las encontrarían las personas. He oído que las puedes encontrar en algún mercado o tienda antigua o que las puedes comprar online, pero creo que es bastante raro encontrar una. Decidí intentarlo y probar algún juego pirata. Nada podría salir mal como siempre, ¿verdad? Fui a una tienda cercana que tiene copias malas y clones tontos de juegos populares. Entonces vi uno. Pokémon de la TED Púrpura. Tenía un Nidoking en la portada de la etiqueta del cartucho. Pero de la TED. ¿Qué significa eso? ¿No debería dejarse el morado como está? Le quité importancia y fui al cajero y lo compré, y él parecía preocupado. Regresé a casa y lo introduje en mi dispositivo Game Boy. Mi hermano de 11 años me preguntó si podía jugar, ya que también estaba interesado en los piratas. Pero sabía si este sería seguro y esperaba que no lo asustara. Y se asusta fácilmente con algunos juegos, así que le dije que lo pensaría y le dije que si el juego no era extraño o tenía partes extrañas que lo hicieran peligroso para jugar, se lo daría. Dijo que estaba bien y se fue a su habitación. Lo encendí. Se encendió, como siempre con el juego de introducción. Vi un Nidoking con un entrenador Pokémon que no era Red. Entonces empezó. Como siempre, el profesor se presenta, pero era un profesor diferente, su nombre era Profesor Art, tenía el pelo castaño y rizado, y tenía una sombra sobre los ojos por alguna razón. No había señales del Profesor Oak. Supongo que hay diferentes personajes aquí. Luego pasó al protagonista, que no se parecía en nada a Red, llevaba la ropa de Red, pero más estilizada como, y púrpura. Su cabello era largo y estaba recogido en una cola de caballo debajo de su sombrero. Luego entró la opción del nombre. Simplemente lo llamé Púrpura, porque ese debe haber sido su nombre. Luego pasó a su rival que tampoco se parece a Blue. Él emitía la actitud punk que tendría Blue. Tenía el cabello desordenado, una gorra hacia atrás, ropa informal. Entraron las opciones de nombre y había una opción, Naranja HM, supongo, ¿por qué no? Aunque púrpura y naranja parece una combinación extraña, ¿verdad? Pero asumí que el morado representaba el rojo y el naranja representaba el azul. De todos modos, comenzó con Purple dejando su casa y mudándose a Pueblo Paleta. Noté algo extraño, había gente alrededor, y parecían estar completamente quietos, incluso intenté acercarme a algunos, pero se alejaban cuando me acercaba demasiado, así es. Entonces Purple habló, de alguna manera pensé que debía permanecer en silencio, porque la gente sigue alejándose de mí. Hice algo. Eso es extraño, realmente lo es, no puedo evitar sentirme mal por Purple, quiero saber por qué. Cuando seguí caminando por la ciudad Paleta, noté que la gente me estaba dando la espalda. No querían mirar. Quería conseguir algunos Pokémon para esto e incluso probar el error mi signo en este bootleg, pero revisé mi inventario de personajes y tenía algunos. Blastoise, Nidoking, Crobat, Murkrow, Kingdragoon. Me sorprendió un poco que haya Pokémon de Johto aquí. Fue genial, pero, la tarjeta de mi entrenador se llamaba de la TED Purple. Pensé que solo lo nombré Purple, ¿qué está pasando? Y por alguna razón todos mis Pokémon estaban en 2 HP, jugué un archivo guardado. De ninguna manera, este es un juego completamente nuevo y no había una opción de continuar. Pero seguí jugando para probar el error y luego apareció un texto. No, 09JDJ38 y octavo todo se volvió negro, ¿qué diablos pasó? Volvió a encenderse automáticamente y mostró a Purple dirigiéndose al centro Pokémon. Así que íbamos a ignorar lo que pasó. Entonces, incluso la enfermera Joy se quedó un poco callada, luego dijo algo que claramente fue inesperado, lo siento, tu Pokémon no puede curarse. ¿Qué? ¿Cómo que mis Pokémon no pueden curarse? Purple se quedó quieto por un rato, luego salió del centro Pokémon él mismo, entonces su rival Orange parecía haberlo estado esperando. Se quedó callado y luego habló, están muertos por tu culpa, ¿sabes?
No puedo culpar a que eso te haya atacado, pero se quedó contigo, y conmigo. Si no hubieras aceptado encontrarte con esa cosa abominable, no nos habrían maldecido. Ahora solo nos ven como monstruos. Solo me convertí en un monstruo por tu culpa, eso. Cosa. ¿De qué estaba hablando Orange? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Purple? ¿Pasó algo antes de siquiera entrar al juego? En este punto, el juego ya es mucho peor de lo que pensé que me encontraría. Purple estaba en silencio, no dijo nada. Parecía triste y culpable, entonces Orange habló de nuevo, silencioso como siempre, ¿eh? Supongo que nosotros, los personajes de los videojuegos, no podemos hacer nada con eso. Purple se dio la vuelta y se alejó de Orange. También, ¿por qué Orange dijo que los Pokémon de Purple estaban muertos por su culpa? Estaban en 2 HP, ¿verdad? Revisé mi inventario, estaban en 0 HP, sus apariencias eran diferentes, se veían un poco destrozados y con fallas, y sus nombres eran diferentes, no sabía cómo decirlo. B14ST0. CN. D0K. XR0B4 MU3K30UK. NGDR4 y H01500. ¿Qué diablos? Tan pronto como salí de mi inventario, todo a mi alrededor de repente estaba fallando. Oh, ¿qué carajo? Todo está sucediendo demasiado rápido. Luego Purple estaba caminando hacia algún lugar por su cuenta, las fallas seguían empeorando, la caminata seguía, y Purple incluso se volvió fallido como estaba caminando en un área oscura del abismo. Luego nos encontramos con Orange nuevamente, se veía diferente, sus ojos y boca eran de un negro hueco, parecía tener una sonrisa siniestra, y parecía tener fallas y estar distorsionado. Orange quiere $B@TT13. Incluso el texto va a tener fallas. La batalla comenzó. Orange no envió ningún Pokémon. Envié mi Blastoise llamado B14ST0. Sé que estaba directamente a 0 HP. No tenía opción. No podía huir ni hacer nada. Entonces Orange empezó a actuar de forma extraña, escuché un chillido que resonaba en mis oídos, Orange empezó a corromperse y a tener fallos, luego se transformó en una especie de abominable falla destrozada, que no se parecía en nada a un humano, sino más bien a un Pokémon distorsionado. Dayakuma, ese era su nombre, lo sé. Significa algo que no es normal. Llegó un mensaje de texto, Dayakuma usó desterrado, mi Blastoise desapareció, usé cada uno de mis Pokémon. Crobat. Murkrow. Houndoom. Kingdra. Siguió repitiendo el mismo movimiento. El movimiento de destierro. Matando a todos mis Pokémon, hasta que quedó Minidokin, ON. D0K. Dayakuma usó corrupto. Todo se congeló, se volvió negro por un rato, luego se desvaneció, era Orange, parado frente a mí, parecía estar sonriendo como si todo fuera normal, se veía como lo que era antes de transformarse, luego se dio la vuelta y se alejó. Toda la arena seguía con fallas, luego Purple se giró para mirarme, no te dirijas a mí. Tú no eres yo. Y mis Pokémon no son tuyos. Nunca. Oh, Dios. Miré su tarjeta de entrenador. Tenía una falla y una sombra se cernía sobre sus ojos. N. D0K. NG era el único que estaba con vida, o más bien, un no muerto. Me bajé de él y Purple comenzó a hablar de nuevo. No quiero jugar más, nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo esto es tu culpa, aquí no existe tal cosa como Missing No, solo un demonio. Pasó antes con alguien como tú que jugó conmigo. Querían encontrar este error. Pero solo me lastimaron. Así que los lastimé de vuelta, ahora que lo empeoraste, y Wars 3, vendré a ti. Y sufrirás mucho. Apagué el Game Boy, tomé el cartucho y lo tiré a la basura. Purple estaba muy enojado. Tan enojado que el texto fallaba, probablemente debido a su enojo ya que se había corrompido. No pensé que hubiera una persona que hubiera jugado esto antes que yo, estaba un poco asustado, pero es solo un personaje de videojuego, no podían hacer nada, ¿verdad? Al día siguiente, mi hermano se suicidó, mis padres estaban molestos y tristes, hubo su funeral, por supuesto, yo esperaba que Purple tuviera razón acerca de vengarse de mí, pero atacar a mi hermano no hizo nada.
Ni siquiera podía pensar en cómo Purple estaba haciendo esto. Este no es un personaje normal de videojuego. Les dije a mis padres cuál era todo el problema y por qué mi hermano estaba muerto. E incluso me creyeron. Estaban molestos, realmente molestos porque nunca más me mirarían. Pasó una semana y mi mejor amigo murió. No tuve ninguna reacción. Acabo de sufrir depresión, trastorno de estrés postraumático y pesadillas. Esta vez no fue una pesadilla, esto es real. Entonces hoy, cuando era de noche, en mi cama, estaba acostada. Abrí los ojos, allí estaba él, como lo prometió. Púrpura sobre mí, su brazo derecho tenía garras negras, las levantó y las cortó en mi pecho y estómago. Ni siquiera grité. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Es esto obra del diablo? Él solo me miró con una expresión fría y en blanco. Mis párpados cayeron. Te encontrarás con el diablo que presenciaste cuando caigas.